Lectura del libro del Eclesiástico. Se agita la criba y queda el desecho, así el desperdicio del hombre cuando es examinado. El horno prueba la vasija del alfarero, el hombre se prueba en su razonar. El fruto muestra el cultivo de un árbol, la palabra la mentalidad del hombre. No alabes a nadie antes de que razone, porque esa es la prueba del hombre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es bueno darte gracias, Señor. Es bueno darte gracias, Señor. Es bueno dar gracias al Señor y tocar para tu nombre, oh Altísimo, proclamar por la mañana tu misericordia y de noche tu fidelidad. Es bueno darte gracias, Señor. El justo crecerá como una palmera, se alzará como un cedro del Líbano, plantado en la casa del Señor, crecerá en los atrios de nuestro Dios. Es bueno darte gracias, Señor. En la vejez seguirá dando fruto y estará lozano y frondoso, para proclamar que el Señor es justo, que en mi roca no existe la maldad. Es bueno darte gracias, Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, cuando esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita. La muerte ha sido absorbida en la victoria. ¿Dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está muerte tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y la fuerza del pecado es la ley. Demos gracias a Dios que nos da la victoria por nuestro Señor Jesucristo. Así pues, hermanos míos, queridos, manteneos firmes y constantes. Trabajad siempre por el Señor, sin reservas, convencidos de que el Señor no dejará ni recompensa vuestra fatiga. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. El Señor es nuestro Rey. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? Un discípulo no es más que su maestro, si bien cuando termine su aprendizaje será como su maestro. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, hermano, déjame que te saque la mota del ojo, sin fijarte en la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga de tu ojo, y entonces verás claro para sacar la mota del ojo de tu hermano. No hay árbol sano que dé fruto dañado, ni árbol dañado que dé fruto sano. Cada árbol se conoce por su fruto, porque no se cosechan higos de las zarzas, ni se vendimian racimos de los espinos. El que es bueno, de la bondad que atesora en su corazón, saca el bien. El que es malo, de la maldad saca el mal, porque lo que rebosa del corazón lo habla la boca. Palabra del Señor. Estas palabras de Cristo, donde habla del discipulado, y por lo tanto de la relación que el maestro tiene con aquellos a los que enseña, sus discípulos, deberían ser para nosotros una llamada de atención. Porque el cristianismo se llama así, el primer lugar en el que se empleó esta palabra cristianismo es en un pequeño pueblo de la antigua zona central de Oriente, donde a los cristianos, por seguir a Jesús, se les llamaba así.
El cristiano es aquel que sigue a Cristo. El cristiano es aquel que tiene como modelo y por lo tanto como maestro a Jesús, el Hijo de Dios, que se encarnó para salvarnos. En Antioquía es donde se empezó a emplear este término, esta forma de calificar a aquellos que seguían a Jesús. Como os decía, Cristo es nuestro modelo y es nuestro maestro. Y por lo tanto eso debe tener unas implicaciones en nosotros. Lo primero y fundamental, el cristianismo no es como las demás religiones. Tiene cosas en común con ellas y muchas diferencias. El cristianismo, como religión que es, tiene una serie de ritos, lógicamente, ritos que nos ayudan a entrar en el misterio, a preparar nuestro corazón para celebrar el encuentro con el Todopoderoso. El cristianismo es también una religión que tiene una moral, unas normas que tenemos que cumplir, que se desprenden de aquello que Dios nos enseña. Pero ni el cristianismo es únicamente una religión ritual, ni el cristianismo es únicamente una moral. Es algo mucho más integral. El cristianismo es, ante todo, el seguimiento de unas personas que hemos sentido la llamada por parte de Jesús, el Hijo de Dios, que ha salido en nuestros pasos, ha salido en nuestro encuentro, en nuestra vida, y nos dice, ven y sígueme. Y por lo tanto, el cristianismo no puede ser identificado con una ideología. Hay ideologías buenas que defienden, por ejemplo, la defensa del mundo como obra creada por Dios. Es bueno, no significa que eso sea malo. O hay ideologías que promueven la paz en el mundo. Eso es bueno, no significa que sea malo porque sea una ideología. El cristianismo es algo distinto. No es una ideología, sino que es una religión personal donde Dios te llama a que tú le sigas. Y por lo tanto, Dios tiene la pretensión de tener con cada uno de nosotros una relación de tú a tú, una relación personal de amor donde Él nos muestra el camino que tenemos que seguir. Este es el contexto en el que se enmarca este Evangelio. Jesús, que durante su vida pública va enseñando a sus discípulos cómo tienen que relacionarse con Dios, cómo tienen que comportarse. Y por lo tanto, esto es lo que a nosotros también nos quiere indicar hoy el Evangelio. ¿Cómo sigues a Dios? ¿Sigues a Dios como si Dios fuera una ideología? ¿Como si Dios fuera simplemente un conjunto de normas? ¿He de vivir una moral? ¿Como si Dios fuera simplemente un Dios al que se le satisface cumpliendo una serie de normas rituales? ¿Venir a misa? ¿Cumplir con unos mandamientos? ¿O por el contrario, has puesto el corazón como los discípulos de Cristo pusieron el corazón y abandonándolo todo, le siguieron? ¿Qué relación tienes con Cristo? ¿Una relación personal o más bien tú crees en un Dios como el Dios de los filósofos, el Dios lejano, el Dios que crea pero que no me complica la vida ni se hace historia de los hombres? El Dios cristiano al que nosotros seguimos es el Dios que se hace historia, es el Dios que quiere tener con cada uno de nosotros una relación personal, que nos llama por nuestros nombres, que nos enseña y que por lo tanto, porque nos ama, nos cuida, protege e ilumina nuestra vida. Hay tres grandes virtudes que todo seguidor, en este caso de Cristo, debería tener y por lo tanto debería atesorar. Primera virtud en nuestra relación con Dios, la virtud de la escucha. Un discípulo escucha a su maestro. Como el maestro sabe más que el discípulo tiene que escuchar aquello que su maestro le dice para, de esa manera, aprender de él. Es como cuando uno va a clases de matemáticas, o a clase de inglés, o a clase de lo que fuere. El maestro enseña al alumno, el maestro enseña al discípulo. El discípulo, si no escucha, no aprenderá.
El discípulo que está en clase, presente, pero con el alma ausente, porque está pensando en otras cosas, es como el agua que resbala en un material impermeable. No cala, no sirve prácticamente de nada. ¿Estás escuchando a Dios? Él que es tu maestro y te habla. ¿Estás escuchando lo que te dice? Y no pongas la excusa de es que no sé lo que Dios me dice, no escucho al Señor. Habrá momentos de oscuridad que todos hemos pasado. Momentos donde vienes a rezar y no experimentas la cercanía de Dios. Pero que no experimentes la cercanía de Dios no significa que no sepas lo que Dios te dice. Sí lo sabes. Lo sabes porque Dios, ¿qué es lo que quiere que hagas? En primer lugar, que cumplas con tus deberes, con tus obligaciones. En la familia, en el trabajo, en la sociedad, tienes unos derechos, pero también unos deberes. ¿Estás cumpliendo con tus obligaciones? Eso es lo primero que Dios quiere. Pero es que además Dios también te habla por medio de su palabra, el Evangelio, la Sagrada Escritura, que es luz para ti y que guía tus pasos a poco que la leas, la escuches e interiorices en tu corazón. Haz aquello que el Señor te dice en el Evangelio, bien que perdones, o bien que seas más generoso, o bien que seas humilde reconociendo tus errores. En tercer lugar, déjate interpelar por las necesidades de aquellos que pasan a tu lado. Cuando ves a una persona necesitada, es el Señor el que te habla. Sabes lo que te está pidiendo. Un buen discípulo que escucha a su maestro tiene los oídos abiertos para hacer aquello que el Señor le indica. Que ames, que veas en el otro el rostro de Cristo. Ya lo dijo el Señor, el que dé un vaso de agua a estos mis pequeños hermanos, a mí me lo da. Y por último, escucha a la jerarquía, que es la voz del Papa y de los obispos que ejercen el magisterio auténtico. Cuando son fieles, por tanto, a la tradición, están siendo la voz de Dios que ilumina nuestra vida. De esa manera, escucha, primera virtud que debe tener todo discípulo para con su maestro, todo cristiano para con su Señor, que es Cristo. Escucha lo que el Señor te dice. No hagas oídos sordos a su voluntad. En segundo lugar, se desprende de esta primera virtud, obedece. Es decir, sé lo que el Señor me dice, voy a hacer, voy a intentar poner todas mis fuerzas, voy a pedir al Señor que me dé su gracia para que con su gracia y mi libertad pueda hacer aquello que el Señor me pide. Aunque duela, aunque cueste, aunque eso exija mortificación y sacrificio, porque tengo que negarme a mí mismo. ¿Cuántas veces los papás se tienen que negar a sí mismos, a lo que les apetece hacer, por cuidar a sus hijos, por buscar el bien de sus hijos? Ahora que vivimos en esta época de la globalización, ¿cuántas veces veo, escucho, hablo con padres que a lo mejor tienen que trabajar fuera del lugar donde ellos viven y durante la semana trabajan fuera y vuelven el fin de semana a estar con sus hijos porque no han encontrado empleo aquí y tienen que buscarlo fuera? Se sacrifican, pero lo hacen por un bien mayor, que es lograr que la familia tenga estabilidad económica. Obedece, haz caso a aquello que el Señor te ha pedido, cuando comprendas y cuando no comprendas. Cuando entiendas los planes de Dios, ahí es fácil hacer caso. O cuando no lo comprendas, cuando no entiendas los planes de Dios porque son una cruz para ti. Fíate de aquel que subió a la cruz por ti. Fíate de aquel que entregó la vida por ti. ¿Cuántas veces nos duele porque tenemos que negarnos a nosotros o porque tenemos que pedir perdón o conceder el perdón y hay una herida abierta en nuestro corazón? La semana pasada el Evangelio nos recordaba cómo el rencor no lleva a nada. Solo es como esa carcoma que va comiéndote por dentro, pudriendo tu corazón, endureciendo tus entrañas y por lo tanto haciéndote incapaz de amar. Aunque duela, ofrécelo al Señor, obedece, que no sea escucho por un lado, lo que me entra por un lado sale por el otro. Obedece porque el discípulo se deja guiar por su maestro. Esta es la segunda virtud que deberíamos vivir. Pero hay una tercera virtud que tenemos también que atesorar, aunque a veces no sea fácil.
Y esa virtud es la de la confianza en tu Maestro. Tu vida está en manos del Señor, pero tú tienes que aprender a poner tu vida en manos del Señor. No puede ser que cuando escuches lo que te diga, en lugar de hacer lo que Él te dice, empieces a contradecirle. Empieces a decirle, pues es que yo no me fío de ti. Pues si no te fías de Dios, entonces, ¿por qué le sigues? No estás siguiendo a Dios si no te fías de Él. Tienes que abandonarte en Dios. Y eso te ayudará a comprender que Él está por encima de ti, que Él es el Señor y tú eres la criatura. Si no practicamos esta virtud, es imposible que la fe esté edificada en nuestra vida sobre un terreno firme. Porque entonces empezarás a dudar del Señor porque no le comprendes. Porque entonces empezarás a decir, caray, es que este tiene derecho a pedirme que haga eso. O te abandonas en Dios, o el discípulo entonces no está siendo un buen discípulo de su Maestro. Si sigues al Señor, es porque es el Señor. Cuando no comprendas, es el Señor, abandónate en Él, acepta el misterio. Hay algo que muchas veces no acabamos de comprender, que es que Dios no pide que te quites la inteligencia de tu vida, que es que Dios no pide que no pienses, Dios simplemente pide que entiendas que hay alguien que está por encima de ti, y ese es Dios que te creó, que te hizo porque te amaba y te dio el don de la libertad, también el don de la razón, pero que es más grande que tú. El discípulo es humilde. El discípulo no tiene soberbia. El discípulo acepta que hay alguien que está por encima de él, que es su maestro. Y si acepta que su maestro está por encima de él, también aprenderá a corregir con caridad. También aprenderá a no tener soberbia y no corregir con soberbia al que está a su lado. Dice el Señor en el Evangelio, hipócrita, quítate primero la viga de tu ojo y después podrás quitar la paja del ojo de tu hermano. ¿Cuántos discípulos que están llenos de soberbia son incapaces de corregir con amor? A lo mejor tienen razón en lo que dicen, pero no en las formas. ¿Cuántas veces en casa nos ocurre esto? Tenemos razón en lo que decimos, pero no en la forma de decirlo. Un discípulo que confía en el Señor vive la virtud de la humildad. Humildad para con el Maestro, se deja guiar por Él, se abandona en Él, pero humildad también con sus hermanos. Intenta tener caridad, decir las cosas por amor, poniéndose en el lugar del que le necesita. Corriges porque amas al otro, porque está extraviado, pero no le avasallas, no le tratas con soberbia, sino al contrario, con misericordia y con caridad. Tolerancia cero con el pecado, lo que está mal, pero misericordia con el pecador, que es débil como tú lo eres y que necesita paciencia como Dios la tiene también con todos nosotros. Pues pidamos al Señor que no seamos nosotros de una religión meramente ritual, ni tampoco meramente una religión que nos habla de la moral. El cristianismo es la religión del encuentro entre Dios y los hombres y del seguimiento de aquellos que hemos escuchado la llamada de Dios que nos dice: ven y sígueme, te amo, te quiero. Escuchemos, obedezcamos, seamos humildes. Que el Señor nos ayude.